Muy bien. Bueno, yo les decía, damos por terminado lo que yo les quería contar de conjuntos, relaciones y funciones. Y vamos a empezar con las definiciones básicas del cálculo de combinatoria, del cálculo combinatorio. ¿Ven bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ya hice entrar a los que estaban en sala de espera. Profe, una Sí, consulta. ¿Puede subir estas hojas que está hablando antes de la clase? sí, yo se los había prometido y no lo pude hacer ayer, pero lo tuve presente, ¿eh? Discúlpenme, para la próxima las voy a subir antes. Dale, muchas gracias. El, lo que usualmente uno llama cálculo combinatorio es aprender a contar casos posibles cuando eh, sí, están aclarando en el chat que ya están subidas estas notas. Es probable que hayan quedado bien subidas ayer. Yo tuve problemas hago un paréntesis, tuve problemas de conectividad y yo no sabía si habían quedado subidas o no. Alguien dice en el chat que las encontró con el título combinatoria, probablemente era el que yo le había puesto para subirlas. ¿Alguien la encontró entonces? Sí, lo de combinatorio estaba en una carpeta como unas imágenes. Bueno, yo lo que hice, eso era para que quedara más ordenado, yo lo que hice con esas carpetas, con esos archivos sueltos que estaban en imágenes, es hacer este PDF que estamos viendo ahora. Este PDF es el que yo traté de subir ayer a la U24, no sé si quedó bien subido. Si alguien encontró el PDF es porque, bueno, finalmente le gané al problema de conectividad y si no lo voy a hacer hoy. Las notas están desde hace rato, pero son fotos. Yo quería que quedara un PDF, que es el que estamos mirando ahora. Sí, profe, como subió las otras dos clases, creo que no aparecen, yo al menos no las encontré. Claro, claro. Eso es lo que yo quería hacer, subir como subimos las otras dos. ¿Está bien? Eso es lo que voy a tratar de hacer ahora cuando terminemos. Decía que lo que uno usualmente llama cálculo de combinaciones o cálculo combinatorio es aprender a contar casos. Por ejemplo, imagínense, en este momento hay 117 participantes en esta clase, ¿no es cierto? Si yo dijera, vamos a armar grupos de 5 personas y quisiera saber cuántos posibles grupos se pueden armar. Habría que hacer unas cuantas cuentas, porque ustedes son 117. Bueno, un criterio sería para contar cuántos grupos de 5 personas se pueden armar. Un criterio sería agarrar la lista de todos ustedes y decir, bueno, los 5 primeros, los 5 que les siguen. Pero después habría que empezar a contar muchos más casos posibles. Entonces, sería mucho, mucho cálculo, muchas horas de mirar cuántas posibilidades hay. La idea es ver si uno no puede encontrar alguna expresión que en función de cuántas personas son, hablando siempre de este ejemplo, y de a cuántas personas se quieren formar los grupos, cuántas posibilidades hay. También va a haber una diferencia en si uno quiere formar grupos de 5 personas, donde las 5 personas que lo integren no estén distinguidas por roles, pero distinto sería si uno quiere distinguirlas. Por ejemplo, para formar una lista y que alguien sea el presidente, el vicepresidente, secretario, tesorero y ayudante de tesorero, por decir algo. Es distinta la cantidad de casos si importa el orden en que aparezcan los nombres o no importa el orden. Imagínense, para hacer números más chicos,
voy a ir a la pizarra. Imagínense si tienen números más chicos. Por ejemplo, hay 5 personas y yo quiero formar dúos. Pero una cosa es formar dúos, donde no importa quién es primero y quién es segundo, y otra cosa es formar una fórmula para una elección, donde importa quién sea presidente y vicepresidente, por decir algo. Supónganse que las personas se llaman A, B, C, D y E. Vamos, para hacerlo más corto, vamos a hacer 3 personas. Si yo quiero formar dúos, puedo hacerlo A con B, A con C o B con C. Pero si lo que yo quiero son fórmulas presidenciales, AB y BA van a hacer cosas distintas. Este se dobla en 2. AC va a ser distinto de CA y BC va a ser distinto de CB. Cuando uno tiene una determinada cantidad de personas y quiere elegir, por ejemplo, 2, como en este ejemplo que estamos mirando, es distinta la cantidad de casos posibles que hay cuando no importa el orden de la cantidad posible de casos que hay cuando sí importa el orden en que se hace la elección. Cuando hay 3 personas y se quieren elegir 2, no importando el orden, hay 3 posibilidades. Importando el orden, hay 6 posibilidades, que tiene que ver con este 3 por 2. Queda 6. Lo vamos a ir mirando en general. La cantidad de casos posibles, cuando hay muchas personas y se quiere tomar de a otra cantidad, se complica porque es mucho más larga esta lista y mucho más larga todavía esta otra lista cuando importa el orden. Entonces, se busca una manera de razonar para lo cual se puedan calcular estas posibilidades que se van a llamar combinaciones y estas otras posibilidades que se van a llamar variaciones. Lo importante entre combinación y variación, la diferencia importante entre combinación y variación, es lo que estamos diciendo recién. En una combinación no importa el orden y en una variación sí importa el orden. En esta parte no hay demasiada teoría de proposiciones, de teoremas. Hay 2 principios básicos, que son el principio de multiplicación y de suma, que vamos a ir viendo, y vamos a ir mirando algún caso en particular. Por ejemplo, las variaciones, y está aclarado entre paréntesis, sin repetición. Esto es lo que yo dije que va a ser variaciones, es cuando importa el orden. Y sin repetición quiere decir que esto no está considerado. No se pueden repetir los elementos. Porque para otras cosas sí se van a poder admitir repeticiones. Vamos a ver las variaciones sin repetición, para empezar. Y lo hacemos con un ejemplo. Decimos, en un torneo de fútbol intervienen 22 equipos. ¿De cuántas maneras se pueden distinguir, o de cuántas maneras se pueden ocupar el primero, segundo y tercer puesto? Acá hay 3 rayitas que ayudan a visualizar los 3 lugares. El primero, el segundo y el tercer puesto. Para el primer puesto, de los 22 equipos de fútbol, es tan claro que están las 22 posibilidades de que cada uno de los equipos salga primero. Una vez que salió el primero, para el segundo, como no se puede repetir, quedan 21 posibilidades. Y una vez que se eligió el primero y el segundo puesto, para el tercero quedan 20 posibilidades. Ahora fíjense en este ejemplo. Una vez que se eligió el primero, hay 2 posibilidades para el segundo. Si uno quisiera graficar eso, una vez que se eligió el primero, hay 2 posibilidades.
Pero el primero puede ser cualquiera de los tres, o A, o B, o C. Eso uno lo visualiza así. Para el primero hay tres posibilidades. Y una vez que se eligió el primero, para cada posibilidad hay dos. A esto usualmente uno lo llama esquema de árbol. Es como para visualizar que finalmente uno cuenta los extremos finales y ven que dio 6 posibilidades, lo que habíamos hecho acá. Y ese 6, yo decía, tiene que ver con este 3 por 2. Podríamos haber escrito esto de formar con 3 personas una fórmula de presidente y vice. 3 personas, se eligen 2, como hicimos ahí con el equipo de fútbol. Para la primera posición, para el presidente, 3 posibilidades. Pero una vez que se eligió el presidente, para la segunda opción, 2. Y ese 3 por 2 es 6, que es la cantidad de posibilidades. Fíjense que habiendo 22 equipos, para elegir primero, segundo y tercer puesto, es 22 por 21 por 20, 9.240. ¿No parece que en un torneo sea una exageración tener 22 equipos? Y fíjense que para elegir 3 lugares hay muchísimas posibilidades. Las posibilidades son enormes. Entonces, es difícil contar esto a mano. Este principio de multiplicación que estamos usando nos ayuda mucho en el cálculo de cuántas posibilidades hay. Entonces decimos, en general, si se tienen n objetos distintos, ¿de cuántas maneras distintas se pueden elegir r objetos, importando el orden en que se elijan? R posiciones. R posiciones. En el ejemplo que hicimos antes, 3 posiciones. En el ejemplo que estábamos mirando acá, 2 posiciones. ¿Cuántos objetos distintos para elegir? En el ejemplo que estábamos acá, 22. En el ejemplo que mirábamos acá, 3. ¿Cómo se calculan esas posibilidades? Para la primera elección hay n posibilidades. Pero como esto no admite repetición, una vez que se eligió el primer elemento, para la segunda posición hay n-1 posibilidades. Y así siguiendo. Para la última résima elección, hay de los que había originalmente, hay que sacarles todos los que se eligieron hasta el momento, que si estoy en la posición R, los que se eligieron hasta antes eran R-1. Entonces, el principio de multiplicación dice que es n por n-1 por n menos r-1. Si quieren, pueden poner n menos r más 1, pero conviene dejarlo expresado así, al menos por ahora. El número de disposiciones de n objetos tomados de R, importando el orden, se llama variaciones o variaciones sin repetición, son las que estamos mirando, de n objetos tomados de R. El cálculo es el que hicimos recién y está basado en la generalización de este tipo de de diagramas de árbol y en el principio de multiplicación, y la notación es esa que estamos mirando en las notas. La cantidad de posibilidades que hay cuando uno quiere tomar R objetos distintos de N objetos distintos sin repetirlos es N por N-1 por N menos R-1. Recordamos a qué le llamábamos factorial de un número natural. Esto quizás ya lo hayan usado. El factorial de un número natural es el producto de los números naturales desde n
y todos los que siguen bajando hasta llegar al 1. Por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, es 4 por factorial de 3, si quieren pensarlo así, y es 24. ¿Habían trabajado alguna vez con los factoriales? Perfecto, ya lo usaron. Entonces uno observa, en términos de factoriales, que estas variaciones de n objetos tomados de AR, que dijimos que eran n por n-1 hasta n menos r-1, uno lo puede escribir pensando que es, si yo tuviera el factorial de n, tendría todo esto. Y si al factorial de n yo lo dividiera por el factorial de n menos r, que acá aparece acá, ven que este factorial de n menos r se simplifica con este, y entonces las variaciones de n tomados de r se pueden escribir como el factorial de n sobre el factorial de n menos r. Y usualmente esta es la expresión que uno recuerda. Que no hace profe, falta ¿puede repetir eso, por recordarla de favor? memoria, porque a ella se puede llegar con la deducción que hicimos hoy del diagrama del árbol. Profe, una consulta. Sí, Ahí es como que uno descompone el factorial para poder simplificar con lo que está abajo. sí, exacto. Ah, está bien, gracias. Profe, Por eso yo, ¿podría mostrarlo de arriba que no se ve bien? sí, perdón. Ahora, Bien, gracias. lo que escribí es exactamente lo que estamos mirando en la pantalla, cómo escribir las variaciones en términos de factoriales. Y lo que está escrito ahí es la cuenta que hice, ese ya que está explicado acá, es la cuenta que acabamos de hacer. Entonces ahora miremos un ejemplo. Tenemos las letras que van A, B, C, D hasta L. ¿Cuántas disposiciones distintas de 6 letras se pueden formar? Después hay otro apartado, vamos con el A primero. Este conjunto tiene 12 letras. Si uno quiere formar disposiciones de 5 letras distintas, perdón, ¿de cuántas eran? De 6 letras distintas, uno arma un diagramita con estos 6 espacios, esos 6 casilleros, y piensa que como tiene que elegir de este conjunto que tiene 12 letras, para la primera posición hay 12. Para la segunda posición, como ya se usó una y no se pueden repetir, hay 11. Y con el mismo racionamiento de hoy, acá hay 10, acá hay 9, 8 y 7. Son de las 12 que hay, elegir 7, pensando que importa el orden. La fórmula es factorial de 12, que es n, la cantidad de objetos que uno tiene para elegir, sobre el factorial de la diferencia, de la cantidad de objetos que tiene y la cantidad de objetos que quiere elegir. 12 menos 6, bueno, vuelve a dar 6. Factorial de 12 sobre factorial de 6, fíjense qué número enorme da. Ahora, en la parte B dice, si la A tiene que ocupar la primera posición, si yo quiero que acá esté la letra A, no tengo muchas posibilidades, hay una sola. Acá hay una sola. En este apartado B, en la parte A, yo puse 12. Si yo ya considero que acá usé la A, acá en realidad tendría que haber 11.
Yo puse 12 para ver cómo se calcularía si se permite la repetición de la letra A. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí, se entiende. Sí, En este cálculo se está aceptando que la letra A se repita. Lo hice para que viéramos un caso distinto. Por eso agregué otro apartado. Sofía, ¿qué es lo que no se entiende? Si yo acá usé la letra A, acá hay una única posibilidad. Si yo no permito que la letra A se repita, acá tendría que poner 11, no 12, porque acá si no es como que arranco de vuelta. Lo hice para indicar otro tipo de ejercicio. Sofía, ¿se aclaró algo? Sí, ahí entendí, gracias. Pero si se permite, Sí. solamente que se repita una ¿Cómo? sola vez. ¿Cómo? O sea, pero que se repita, pero solamente una vez. Que se repita solamente una vez y que se repita solamente la A. Porque cuando pasé de 12 a 11, estoy pidiendo que la que haya puesto acá no se repita. Si fue la A, no se puede repetir. Y es como vos decís, la A se repite una sola vez. Y si la que usé acá es la B, al poner 11 acá, estoy pidiendo que la B no se repita. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y si se ocupa la última fila, bueno, en realidad no lo hice al cálculo. Si se ocupara la última fila con la letra A, esto sería exactamente el mismo cálculo. No importa cuál es si es la primera o si es la última. ¿Si eso se entiende? No importa si es la primera o la última, el número sería el mismo. De este tipo de ejercicios van a practicar mucho. Van a practicar mucho. Acá Profe, estamos perdón. dando solamente las ideas básicas. Profe, perdón. Sí, ¿Ahí por qué divide por 7? porque era 12 menos 5. Ah, ok, perdón. No, no está bien. Acá era justo 6 pero la diferencia era 6. Estamos aplicando esta fórmula. Variaciones de n tomados de r es n factorial sobre n menos r factorial. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Miren, para evitar confusiones con este ejercicio, porque están acá, pero en la parte B quiero decir. Acá vamos a poner un 11, acá vamos a poner un 10, porque si alguien ve las notas, pero no escuchó lo que yo estoy comentando, no lo va a entender. ¿Se entiende lo que digo? sí, Sí, sí. sí, sí, se entiende. Vamos a aclararlo. Y en la fórmula, bueno, acá que quede claro que eso no, bueno, quería aclarar que fuera un 11 y me salió peor. Un segundo. A ver si logro hacer el número. Ahí. Entonces acá vamos a poner 11. De los 11 que quedaron, tengo que tomar 5. Entonces, ¿qué quede? Factorial de 11, y acá que quede factorial de 6. Entonces, esto no va a estar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Díganme si no, ¿eh? ¿Cómo, profe? Yo no entendí. ¿Lo puedo repetir, por favor? Sí, ahora lo repito. Esto lo estoy aclarando por si alguien mira las notas y no está ahora con nosotros y no escuchó el comentario que yo había hecho al principio. Estábamos bajo la suposición de que no podía haber repeticiones. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que en la primera posición esté la letra A, ahí hay una única posibilidad. Los 5 lugares restantes se tienen que completar con las otras letras, las 11 que quedan una vez que use la A.
Pero si uso 11 para esta posición, para esta me quedan 10, para esta 9, para esta 8 y para esta 7. Entonces, en realidad, una vez que yo fijé la A, mi problema es, de las 11 que quedan, elegir 5. Y la fórmula de factorial de 11 sobre factorial de 6 es porque es factorial de n sobre factorial de n menos r. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, está mejor. Gracias. No, no es factorial de 5. Es factorial de 6, porque lo que va abajo no es el factorial de este. Acá fue factorial de 6, pero no porque este fuera un 6, sino porque 12 menos 6 da 6. La fórmula que tienen que aplicar es esta. No es factorial de n sobre factorial de r. Es factorial de n sobre factorial de n menos r. ¿Está claro? Bien. Bueno, hay que revisar este número, ¿eh? Entonces, esto, lo que estuvimos viendo hasta ahora, y esta fórmula que vimos cómo aplicar, son variaciones, porque importa el orden, y sin repetición, porque no pueden aparecer 2 veces el mismo número. Ahora, hay casos en donde hay variaciones, pero se admite una repetición. Por ejemplo, si hay 6 letras, mejor dicho, si uno quiere formar con las mismas, ven que es un ejemplo, con las mismas 12 letras que teníamos, disposiciones de 6 letras, pero donde se pueden repetir las letras, por ejemplo, A, es una posibilidad a considerar. Como uno tiene 6 lugares y para cada uno tiene 12 posibilidades, porque en cada paso no descarta la elección que se hizo en la anterior, la respuesta es 12 elevado a la sexta, porque es 12 por 12, 6 veces. Cuando uno va a hacer una variación con repetición y tiene n objetos y quiere tomar r, si uno tiene n objetos y quiere elegir r, como para cada elección tiene n posibilidades, la cuenta es n a la r. Es lo que está acá como definición. El número de disposiciones, de modos, perdón, de n objetos, disposiciones, de n objetos tomados de R, no necesariamente distintos, como acá. La A podía ser no necesariamente distintos, con repetición, es la B de variaciones, porque importa el orden, pero se le agrega este asterisco para indicar que se aceptan repeticiones de n tomados de R y la fórmula es n a la R. Y es importante esto que dice no necesariamente distintos, porque después vamos a ver otra cosa. ¿De cuántas filas es la tabla de verdaderos o falsos de una proposición compuesta de 4 proposiciones atómicas? Cuando hablamos de lógica simbólica, yo les dije, cuando llegue el momento de combinatoria, vamos a hablar de esto. Si hay una proposición compuesta que involucra a 2 atómicas, ¿se acuerdan que hacíamos la tabla de verdad y decíamos hay 4 posibilidades? ¿Por qué hay 4 posibilidades? Porque como están P y Q, y para cada una hay 2 posibilidades, porque pueden ser ambas verdaderas o falsas, y no tiene nada que ver, se puede repetir, porque Q puede ser tanto verdadera o tanto falsa como P, no tiene nada que ver. Son independientes. Entonces, la respuesta cuando había 2 proposiciones atómicas era 4. La tabla de verdad tenía 4 filas.
Hicimos un ejemplo con 3 proposiciones atómicas que nos dio 8 filas. Ese 8 apareció así. Para cada proposición hay 2 posibles valores de verdad. Entonces, en total es 2 al cubo. Y si hubieran sido 4 proposiciones atómicas, 2 a la cuarta. ¿Se entiende el planteo? Sí. Hay un caso particular de variaciones sin repetición que se llaman permutaciones. Las permutaciones, como la palabra indica, es permutar una cantidad de objetos. Imagínense en el torneo de hoy que teníamos 12 equipos de fútbol, ¿cuántas tablas de posiciones diferentes se pueden formar? Si yo quiero que aparezcan todos los equipos, hay 22 lugares para completar. Los equipos no se van a repetir porque no van a ocupar 2 posiciones distintas un mismo equipo. El primer lugar lo pueden ocupar cualquiera de los 22 equipos. El segundo, cualquiera de los 21 restantes. A medida que se va completando la tabla, la anteúltima posición tendrá 2 posibilidades y la última 1. Si yo quiero, de los 22 equipos que tengo, elegir los 22, sería como tomar n tomados de a n. Sería como una variación donde tengo n objetos y tomo n. ¿Se acuerdan la fórmula que n tomados de AR era n factorial sobre n menos r factorial? Por convención, el factorial de 0 es 1. Y estas variaciones sin repetición de n objetos tomados de a n es n factorial. Lo que estábamos viendo acá, en el ejemplo del torneo. 22, 21, así hasta 2 por 1. Eso es factorial de 22. Si en general uno tiene n objetos distintos y quiere armar todas las distribuciones distintas entre ellos, distribuciones, permutaciones, como quieran llamarlo, si uno tiene n objetos y los quiere ordenar a todos los n objetos, para la primera posición tiene n posibilidades, después tiene n menos 1, hasta que se queda con el último. La respuesta es n factorial. Eso es lo que está explicado acá y lo que está definido. El número de distribuciones posibles de n objetos se llama permutación de n objetos. Son distintas notaciones, P de n, P supra n, y es n factorial. ¿De cuántas? Bueno, no está escrito, pero también uno podría pensar que las permutaciones de n objetos es esto que estoy escribiendo acá. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra sol? Son 3 palabras. Perdón, son una palabra de 3 letras. Las quiero ordenar a todas, por eso pongo 3 casilleros. 3 posibilidades para la primera letra, 2 posibilidades para la segunda letra, 1 posibilidad para la tercera. Factorial de 3. Ahora, es distinto cuando acá nos preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra masa. ¿Por qué es distinto? Porque acá los objetos son distinguibles y acá hay 2 letras que se repiten. Salvo que esta letra A
esté pintada con un color y esta esté pintada con otro, si no las distingo de alguna manera, son la misma letra. Entonces, aparece la noción esta, permutaciones con elementos indistinguibles. O sea, esta A y esta A, salvo que uno lo aclare, no se distinguen. Entonces, M, la primera A, la S y la segunda A, y la otra formación, M, la segunda A, S y la primera A, la que aparece, esta sería la A1 y esta la A2, son la misma disposición, salvo que las letras sean distinguibles. Pero cuando son indistinguibles, la cantidad de formaciones que se pueden hacer con las 4 letras de esta palabra no va a ser factorial de 4. Si yo acá hubiera tenido la palabra mesa, donde todas las letras son distintas, como nos pasaba en el ejemplo de sol, que eran 3 y todas distintas, la cuenta era factorial de 3. Si acá hubiera sido factorial, si acá hubiera sido la palabra mesa, todas distintas, hubiese sido la respuesta factorial de 4. Pero salvo que se aclare que las letras A se distinguen por alguna razón, cuando a mí me piden ordenar o calcular las disposiciones posibles de las letras de esta palabra, tengo que hacer factorial de 4 y dividir por 2, que por supuesto coincide con el factorial de 2, pero pongamos factorial de 2, que es el factorial de la cantidad de elementos que se distinguen. Y entonces, en lugar de factorial de 4, la respuesta va a ser factorial de 4 sobre factorial de 2. Porque hay algunos estos dos, por ejemplo, que son iguales. Por eso hay que dividir por 2 la cantidad de casos posibles que hubiera habido si hubieran sido distintos. En general, si uno tiene n objetos y hay n1 que son iguales, por ejemplo, de tipo 1, n2 que son iguales de tipo 2 y nk que son iguales de tipo k, el número de permutaciones distinguibles son factorial de n, el factorial de la cantidad total, dividido el factorial de la cantidad de todos los elementos que entre sí no se distinguen. Las permutaciones de distinguibles objetos de grupos N1, N2, Nk, objetos distinguibles entre sí, es esto que se denota de esta manera. El ejemplo que hicimos recién, N era 4. ¿Cuántos grupos de objetos indistinguibles hay? Bueno, un grupo solo, que es el de las letras A. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Entonces es factorial de 4 sobre factorial de 2. Porque no hay más elementos indistinguibles entre sí. Pero podría haber pasado que hubiera más. Miren la palabra matemática. ¿Cuántas letras hay en total? 10. Pero hay muchas letras que se repiten. La A se repite 3 veces. La M se repite 2. Y la T también se repite 2. ¿Ven que este N1 es la cantidad de veces que se repiten los objetos de tipo 1, que son la A? N2, que es 2, es la cantidad de veces que se repite el objeto de tipo T2, que es la M. Y lo mismo con la T. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar estas letras? Factorial de 10, que es el factorial de la cantidad total de elementos, sobre factorial de 3, por factorial de 2, por factorial de 2, que son las cantidades de elementos indistinguibles entre sí. Por supuesto que si todas las, miren qué número grande, si todas las letras hubieran sido distintas, porque tienen colores distintos, verde, roja, azul y algún otro, sí la respuesta hubiera sido factorial de 10.
sin preocuparme, porque en realidad de este denominador, porque no hubiera habido elementos indistinguibles. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Hasta ahora, solamente estudiamos cómo calcular casos posibles cuando importa el orden, habiendo repetición o no, habiendo elementos que se distinguen o no. Hay otro tipo de cálculo en los que no importa el orden, y esas se llaman las combinaciones. Pensemos primero en las combinaciones sin repetición. Si teníamos los 22 equipos de hoy y se querían elegir 3 para hacer un estudio estadístico, no para ocupar el primero, el segundo y el tercer puesto. Si no importa el orden, que esté acá el equipo 1, el 2 y el 3, es lo mismo que esté el 2, el 1 y el 3. Entonces, se puede pensar en la cantidad que hay cuando sí importa el orden, que eso ya lo analizamos con el principio de la multiplicación. Cuando tengo n objetos y quiero elegir R, importando el orden, esa es la cuenta que hay que hacer. Pero si no importa el orden, estamos de acuerdo que va a haber menos posibilidades. Hoy, cuando teníamos con 3 elementos, ¿se acuerdan que sin importar el orden había 3 e importando el orden había 6? ¿Por qué se pasó de 6 a 3 en ese ejemplo? Porque el AB y el BA pasaron a ser uno solo. Por eso hay la mitad. Ese la mitad era porque como acá teníamos 3 objetos y elegíamos 2, ese factorial de 2 fue el número por el que hubo que dividir a las variaciones, que era cuando importaba el orden, para encontrar lo que ahora vamos a llamar combinaciones, que es cuando no importa el orden. Así como ahí hubo que dividir por 2, o factorial de 2, pensémoslo así, en general hay que dividir por el factorial de R. R es los objetos que se toman. R factorial es cuando se permutan esos R elementos. Tomé 2, los permuté, pero esto colapsó en un único caso. Por eso hay que dividir por este factorial de R. Si quieren, ahora a este número lo vamos a llamar número combinatorio de n tomados de AR, que es lo que está definido acá. Número combinatorio de n tomados de AR. Esta es la notación. Y esta es la definición de este número combinatorio. Que si quieren, ustedes lo podrían interpretar como estamos haciendo ahora. Número combinatorio de n tomados de R por permutaciones de R da las variaciones. El ejemplo sencillo de hoy. Si cada uno de estos yo considero las permutaciones, me van a dar los que van a formar las variaciones. Si a lo que tengo elegido, sin importar el orden, les permuto los elementos que lo forman, voy a obtener más posibilidades, que son las variaciones. ¿Se entiende esta expresión que estoy escribiendo? Perdón, profe, yo no llegué a copiar la fórmula de si importa el orden. ¿Sería la segunda, digamos, la que estamos viendo ahora? Si importa el orden, es esta. A ver, lo repito. Si
Si no importa el orden, es esta que está acá y es la que está escrita en las notas que estamos viendo en este momento. Si importa el orden, es una variación. Ahora miramos la fórmula si querés, pero es la que está escrita. Es la que está escrita al principio de todo. Esta que está acá. No sé quién preguntó. Ah, bueno, gracias, profe. Ahí voy a Gonzalo, ¿la ves? la otra. Sí, esa es si importa el orden. Variaciones es si importa el orden, exactamente. Esta que estoy marcando ahora es variaciones sin repetición. Importa el orden. La que estábamos mirando ahora es la de combinaciones sin repetición, en donde no importa el orden. Si no importa el orden, estamos de acuerdo que va a haber menos posibilidades, ¿verdad? Sí. Esas menos posibilidades se calculan dividiendo a las variaciones y cuando sí importa el orden, por el factorial de los elementos que se eligen. Y yo estaba tratando con una fórmula que sale de esa, pero que no estaba escrita en las notas, esto que está acá, esto que yo tengo en la pizarra es exactamente lo mismo que está en este momento en pantalla, pero escrito al revés. Al revés me refiero a que permutaciones de R, que es R factorial, en lugar de tenerlo dividiendo a las variaciones, lo tengo multiplicando del otro lado. Esto que tengo en la pizarra es exactamente lo que está en pantalla. Lo que quería que razonáramos acá es que con cada combinación, permutando los elementos que la forman, da lugar a todas las posibilidades cuando sí importa el orden. Combinaciones donde no importa el orden, por permutaciones, los elementos que se eligieron, dan la cantidad de casos cuando sí importa el orden. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas delegaciones de 5 alumnos se pueden formar si se eligen de una clase de 15? Bueno, si una tiene, si se eligen de una clase de 127. Si uno tiene 127 alumnos y quiere formar delegaciones de 5 alumnos, de los 127 tiene que tomar 5. Y para una delegación no importa el orden en que se elijan. A, B, C, D, E es lo mismo que A, B, D, C, E. Por eso es una combinación. Y la fórmula dice es factorial de 27 sobre factorial de 127 menos 5 por factorial de 5. Si importara el orden, porque uno quisiera formar más que delegaciones, posibilidades para 5 puestos, este factorial de 5 no iría porque sería una variación, no una combinación. ¿Se entiende la idea? Esta parte es la variación. Si importa el orden, hay más casos que cuando no importa. Los casos en que importa se divide por el factorial, da un número más chico, y es la cantidad de casos cuando no importa el orden. Después de este ejemplo, en observación, está escrita la fórmula que yo tenía antes en la pizarra, que les dije que no estaba. No estaba a continuación de esto, estaba después del ejemplo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Vos ahí pusiste 122?
porque en realidad sería 127 menos 5. Exactamente, Ah, listo, listo. exactamente. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. No agotamos el tema de números combinatorios, como verán. Vamos a estudiar propiedades de los números combinatorios. Estoy bajando el PDF que vamos a empezar a verla el lunes que viene. Hay algunas cuantas propiedades de los números combinatorios. Y después de todas estas propiedades que vamos a estudiar, vamos a dar algo que se llama binomio de Newton, y que en este PDF va a faltar agregar un par de hojas que voy a poner para el lunes que viene, pero en principio toda esta parte vamos a ver el lunes que viene, ya la van a tener hoy a la tarde, y voy a agregar un par de hojas para esto de binomio de Newton. Alguien pregunta en el chat si puede hacer una pregunta en relación de orden. Ahora enseguida la escucho. Pero ¿se entiende entonces lo que hicimos hoy? Vimos las fórmulas para calcular variaciones, permutaciones, variaciones con y sin repetición y combinaciones. Esto lo van a trabajar mucho en la práctica. Y cualquier duda me van a preguntar el lunes que viene antes de empezar. ¿La próxima clase seguimos con esta unidad o arrancamos con la otra? La próxima clase vamos a terminar con esta unidad de números combinatorios, y es probable que comencemos con la de números complejos, que es la que sigue, y yo les voy a subir. Ya hay información de números complejos en AU24, pero voy a tratar de subirlo de manera más ordenada en un único PDF. No sé quién preguntó, Gonzalo. No, Bautista. Eso me preguntabas, que vamos a ver la vez que viene. Sí. Bien. Alguien me quería hacer una pregunta de relación de orden. ¿Quién era? Decime, Lucía. No, ese ejemplo que te había preguntado, que me había olvidado de preguntarte, te habían dicho que era transitiva y no entendía por qué. A ver si todavía tengo... Sí, ahí está, tenés abierto el de conjuntos. Bueno, espera un segundo entonces. Profe, ahí una consulta rápida, perdón Sí. que le interrumpa. Puso de la proposición 1 si R es igual a N, de las combinaciones N a N igual a combinaciones de N a 0. Esperemos un segundo que ahora voy. A ver, vuelvo a combinatoria un segundo. Hice lío con los archivos. A ver. ¿Dónde me decías? ¿N tomados de a 0 acá? Sí, ahí. Sí, estas son las propiedades que todavía no discutimos, ¿no? ¿Qué significa tomar 0 elementos? Bueno, significa no hacer nada. Entonces, de los n objetos, no tomo ninguno, ¿cuántas posibilidades hay? Una sola, que es lo mismo que no hacer nada. Ah, buenísimo. Pensé Y que de lo había los n explicado por eso. objetos, ¿cómo? Pensé que lo habíamos visto ahora, pensé que lo había dicho. No, esto no lo dijimos todavía. Que es lo mismo que tomar n objetos. Si tengo n objetos y tomo los n, ¿cuántas posibilidades hay? Una sola. Para estudiar estas propiedades de números combinatorios, de lo que no hablamos hoy, dije que íbamos a hablar la vez que viene, hay algunas convenciones que se usan, así como el factorial de 0 se convierte en 1, se define como 1, bueno, hay otras convenciones que vamos a hacer. ¿Está bien? Quiero buscar el de conjuntos para compartir. Ustedes decían que yo lo tenía abierto, ¿lo veían?
Sí, profe, a la Sí, pero está izquierda. ahí todo. arriba, al lado de combinatoria. Al lado de combinatoria. ¿Esto será? A ver. ¿Arriba a la izquierda? No sé por qué no lo veo. Arriba a la izquierda, dicen ustedes. Bueno, esperen, lo abro de Bueno, ahí vuelta. está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, estamos en el de conjuntos. Voy a relaciones. Sí, de orden. ¿Cuál decís, Lucía? El R2 era Acá. ese. Sí, no entendía por qué no era transitiva. Porque X está con Y, se puede concatenar con Y, que está con X, y falta X con X. Ah, ok. Y con I, ¿no? Y también falta Y con Y. Ok, listo, gracias. Como está Y con X y está en X con Y, tendría que estar Y con Y. Ok, gracias. Ya con que falte un par no es transitiva, pero además acá faltan dos. Listo, gracias, profe. Bien. ¿Algún otro comentario? Sofía dice en el chat, si la relación en los naturales, de que un número divide a otro, ¿es total o no? Y la respuesta es que no es total. Porque para que sea un orden total, cuando vos elegís dos números naturales, tendría que pasar que siempre uno divida al otro. Alguno divide al otro, mejor dicho. Y si vos tomás el 3 y el 5, son dos números naturales, y 3 no divide a 5, y 5 no divide a 3. ¿Se entiende, Sofía? Una relación es total cuando dados dos elementos, siempre hay uno que es menor que el otro, o está relacionado con el otro. ¿Se entendió? Pero ¿por qué el 3 no dividiría el 5 o el 5 no dividiría el 3? Eso no entendí. Porque la división es con un resto entero, no decimal. Si vos haces la cuenta de división, te da con decimales. Que un número A divida a otro B, ¿cuál es la definición? Que exista un número n natural o entero. En principio podría ser entero, pero si vos la relación la tenés en n, poné en n, tal que B sea A por n. Entonces, el 3 no divide al 5, porque si vos querés escribir al 5 como 3 por algo, ese algo no es un número entero, es una fracción. Lo que hay que tener en claro, ¿cuál es la relación de ser divisible? No sé qué es, Sofía no era. ¿Quién preguntó? Sofía. Sí, yo pregunté y ahí entendí perfecto. Gracias, profe. ¿Se entendió bien? Sí, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Alguien me advirtió en el chat que todavía estoy grabando, así que ahora voy a parar la grabación y después voy a tratar de subirla a 24, ¿de acuerdo? ¿Algún otro comentario? ¿Nunca se puede trabajar con decimales, profe? Depende en qué conjunto estemos, ¿no? No se puede trabajar con reales. Lo que pasa es que esa relación estaba planteada en N o en Z. ¿Se entiende?
Claro, sí, sí. Bueno, gracias Marco por ofrecerte ayudarme con la grabación. Espero no tener problemas. ¿Algún otro comentario? Son así, es una duda un poquito obvia, pero siempre en permutaciones así, cuando hablamos de n elementos, es implícito que son diferentes. Bueno, viste que estábamos mirando justo el tema de las letras de las palabras, por ejemplo. Sí, 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 o sea, pues yo entendí que son diferentes pero indistinguibles, pero sí o sí son diferentes. Sí, lo que pasa es que cuando vos decís indistinguibles, es medio sutil. ¿Qué quiere decir que sean diferentes pero sean indistinguibles? Es medio sutil la diferencia, ¿no? Claro. Cuando uno habla de permutaciones de n objetos, en realidad, si son todos distintos e indistinguibles, que es lo mismo prácticamente, se hace el factorial de la cantidad total. Son diferentes en el sentido, yo entiendo lo que vos decís, la letra A de masa es distinta la primera que la segunda porque forman sílabas distintas, aparecen en una posición distinta en la formación de la palabra, pero para calcular, si vos no las distinguís de alguna manera, y esa alguna manera puede ser, es la 1, la 2, en el orden en que aparecen, por ejemplo. Y las haces distintas distinguiéndolas en ese sentido. Les pones color distinto, le pones tipo de letra distinto, cursiva, imprenta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. En este tipo de problemas, y no hablo por el tema de rendir un examen, hablo por lo que es aplicar el cálculo combinatorio. Mientras uno sea coherente en la decisión que toma, todas las respuestas tienen que ser acordes a esa. Si uno decide que no va a distinguir las letras, bueno, hace todos los cálculos con eso. Y si uno supone que las distingue, hace todos los cálculos con eso. Bueno, si no hay ningún otro comentario, dejamos acá y nos vemos el lunes que viene, ¿de acuerdo? Listo, listo. Nos vemos el lunes entonces. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego.